Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y hoy voy a hablaros de un término que es bastante popular en lo que se refiere al mundo del manga, el anime y otros juegos de rol y demás, que es el Power Up y que yo creo que es la mayor desgracia que tiene hoy en día toda esta ristra de actividades. Bueno, en primer lugar vamos a definir qué es un Power Up, ¿vale? Este término se usa normalmente en todo este tipo de situaciones de animes, mangas, juegos para definir un aumento repentino del poder del personaje. Normalmente estos power-ups se usan porque hay un enemigo muy fuerte, ¿no? Que parece prácticamente invencible y entonces el héroe principal o alguno de los secundarios pues sufre un power-up y consigue derrotarlo. Quería hacer entonces un análisis, ¿no? De cómo ha ido evolucionando este concepto del power-up a lo largo de los años y ver por qué hoy en día es el mayor lastre de todo, de muchas obras, de muchas series, de muchos juegos. Voy a empezar, ¿vale? Por series un poco clásicas como Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco aquí en España, donde los power-ups se daban de forma puntual, ¿vale? En esta serie los personajes tenían una energía, ¿no? Que llamaban cosmos, pero esta no era permanente, es decir, tenían subidones repentinos en momentos determinados que les permitían vencer a un determinado enemigo. Pero a lo mejor a la batalla siguiente habían perdido esa facultad, ¿no? Porque no la controlaban del todo y acababan siendo derrotados, ¿vale? Aunque es un arma bastante utilizada en la serie, no es del todo abusiva, en el sentido de que conforme va avanzando van utilizándolo de una forma más mesurada, ¿no? Por ejemplo, en la saga de Hades, ¿vale? Que es la última saga completa que hay, pues realmente los personajes principales no sufrieron ningún power-up hasta casi el final, donde reciben uno, pero digamos que estaba ya bastante premeditado desde el principio de la saga, con lo cual no resulta tampoco chocante, no resulta algo que chirría. Bien, después tenemos a Dragon Ball, que concretamente en su fase de Dragon Ball Z popularizó esto, sobre todo en los niveles de poder, ¿no? Nos acordamos los Scouters, ¿no? Los aparatitos estos que llevaban los Saiyajin y las fuerzas de Freezer, que medían la energía del contrario, y entonces pues ahí empezó una especie de escalada de poder enorme. Pero bueno, dentro de lo que cabe, las escaladas eran progresivas, en el sentido de que pues se tiraban un año entrenando, tal, entonces subía el poder, o entrenaban bajo unas condiciones muy extremas y subía el poder. Y luego estaban las técnicas o transformaciones, ¿vale? Que eran power-ups bastante poderosos, pero que no dejaban de tener puntos débiles. Por ejemplo, el Kaioken, ¿vale? O la técnica de Kaito, como queráis llamarla. Sí, era un power-up que multiplicaba el poder de Goku, pero a la vez le daba una contrapartida, ¿no? Que es que le agotaba físicamente. Incluso si se descuidaba y luego lo usaba demasiado, digamos, poderoso, podía llegar a explotar el mismo. El Super Saiyajin, ¿vale? Es verdad que aumentó muchísimo la fuerza de los personajes, pero conforme fue pasando la serie vimos que tenía una serie de puntos débiles, ¿no? Como que consumía más energía, que digamos al estar en ese estado de furia no pensaban tan bien los movimientos en los combates y fueron mejorándolo, ¿no? Y de hecho hay transformaciones como las del Super Saiyajin Daini Dankai y Daishan Dankai, que son estos que eran hipermusculados, que sí que eran muy poderosas, pero que se demostraron que tenían un punto débil muy grande, ¿no? Que eran muy lentas. Entonces, en Dragon Ball siempre ha ido un poco... sí, te doy un poco... te doy un power-up, pero ese power-up suele tener una contrapartida. Por ejemplo, el Super Saiyajin 3 era muy poderoso y podía vencer a Majin Buu en su saga, pero consumía muchísima energía y no podía usarlo por mucho tiempo. Entonces,
digamos que siempre ha ido Akira Toriyama en ese sentido, compensando un poco los beneficios con los perjuicios. Pasamos ahora a series un poco más modernas, ¿vale? Por ejemplo, One Piece. One Piece es una serie que el power up está muy medido. Yo creo que hasta el capítulo 300 o así, el protagonista no recibe, bueno, 250, 300, el protagonista no recibe ningún power up, ¿no? Simplemente son las habilidades que tiene y bastante poder, pero si lo utilizaba le consumía el cuerpo, con lo cual estaba bastante compensado. Se basaba bastante en las técnicas, ¿no? En las técnicas que usaban, ya fuese la multiplicación de cuerpos, el Chidori, el Rasengan, en fin. El Sharingan, ¿vale? En un principio tampoco era una mala idea, ¿no? Era una técnica pura que le permitía, digamos, ver a cámara lenta los movimientos del enemigo y poder copiarlos, ¿vale? Pues estaba bien, era una idea buena. ¿Qué pasó después? Pues el Sharingan se descontroló totalmente, ya parecía una navaja multiusos, ¿no? Necesito una técnica nueva Sharingan, necesito otra técnica nueva Sharingan, todo dependía del Sharingan, era súper exclusivo del Sharingan. Y el Sharingan tenía 20 evoluciones más, ¿no? Y era eso un despropósito bastante grande. De hecho, el mayor esperpento ya fue la batalla contra Dan Soshimura, que era que tú tienes 2 Sharingan en los ojos, pues yo tengo 10 aquí en el brazo puestos y a ver quién tiene más Sharingan, a ver quién la tiene más larga, ¿no? Fue bastante esperpento aquello. Y no sé, y eso, y la manera de, no, pues te quito el ojo, ¿sabes? Y me lo pongo yo y te quita y pon ahí. Se le fue totalmente de las manos ese tema. Y luego también los power-ups con Naruto también fueron bastante desproporcionados, es decir, hasta que consigue el modo ermitaño, ¿vale? Más o menos está bien, porque los power-ups no son exagerados, ¿vale? Tienen una justificación y tal. Pero es que llega un momento en la serie, al final, cuando en la guerra ninja y demás, que pasan 3 capítulos, power up, pasan 3 capítulos, power up, porque los enemigos son tan exageradamente fuertes que es que no pueden hacerle frente. Entonces necesitan un power up, pero entonces el enemigo hace otro power up. Y así sucesivamente. Y a lo mejor hacen 4 o 5 power ups.
Y eso es una puta mierda, o sea, es una manera asquerosa de resolver un conflicto, ¿no? Es como a ver quién la tiene más grande y ya está. Y para mí, en Naruto, la primera parte del manga estaba relativamente bien, ¿vale? Tenía un argumento interesante y demás. La cagaron la cagó el autor con la segunda parte. Pero dentro de lo que cabe no es el despropósito más grande que ha habido, que yo conozco en manga, ¿no? Para mí el En One Piece igual, en One Piece el power up ha sido muy restringido y funciona muy bien, porque es una serie que se basa mucho en las características de los rivales, ¿no? En buscarles los puntos débiles y demás. No solo en pegar más fuerte, sino en que también a veces, pero no solo. Y eso queda bastante mejor a nivel narrativo, argumental, no cansa tanto, porque es que al final Bleach, yo lo siento, pero es que era todo lo mismo, y Naruto al final era todo lo mismo. O sea, estar al final de la serie de Naruto cada 3 capítulos o 4 con un power up era una puta mierda, pero muy grande, porque es que también es que los enemigos no eran absurdamente poderosos, como yo opino muchas veces. La serie pasó de una serie de ninjas, ¿no?, a una serie de dioses, y eso pues la mató. Estaba mucho mejor cuando era una serie de ninjas. En fin, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle al like, suscribíos, dejad en los comentarios vuestras impresiones sobre esta serie, sobre otras, sobre juegos, en fin, vuestra opinión general sobre este tema de los power up, que la verdad es que mucha gente exige power up, pero es que realmente no veo, por ejemplo en One Piece, no veo la necesidad. Es mucho más interesante que no venzan a los enemigos con power ups. Nada, pues un saludo y hasta la próxima.